tal como dixo Juan, somos da Asociación Itinera, que é unha asociación de voluntarios en saúde mental da Zona de Santiago. Traballamos en Santiago e Zona de Santiago, estreitamente con hospitais psiquiátricos do Conxo. Bueno, vou comenzar falando eu, a primeira media hora máis ou menos, para plantexarnos unha serie de reflexións en torno á cuestión da enfermidade mental e a sociedade actual, vale? E despois, a segunda media hora, xa Carlos entrará máis por miúdo nas actividades socioculturales que organizamos e que facemos na asociación. Entón, vou pasar a seguinte diapositiva. Bueno, isto é un pouco índice da miña parte da conversa. En primeiro lugar, gustaríame falar un pouco do concepto de enfermidade mental, vale? Para despois ver a incidencia da enfermidade mental na sociedade actual, como nos está afectando. Para a continuación, falar dos estigmas, dos prejuicios, dos tabús alrededor da enfermidade mental, que os hai e moitos. E por último, na última parte da minha conversa, gustaría un pouco reflexionar sobre a importancia da arte, da cultura e o asociacionismo a hora de loitar contra esos prejuicios, contra esos estigmas, o prollamento que sofre a xente que ten enfermidade mental. Pasos. Vale, entón, eu gustaría que me plantexamos esta pregunta. Que é para vos a enfermidade mental? O que idea tedes do concepto de enfermidade mental? Non sei, ou a primeira idea que os viña a cabeza? Ou a primeira imaxe? É unha enfermidade do cerebro, en plan, bueno, é unha enfermidade do cerebro, simplemente. E para ti, o que tú sabes, ou as experiencias que tú tes, é que por que se caracteriza a enfermidade do cerebro e algo máis? Por que se caracteriza? Algo máis que tú asocies a enfermidade mental? Aparte de ser unha enfermidade así. Bueno, pues demás medicacións, como non hai unha certa polémica co demás medicacións ou ese tema, pero vamos, é a que me ven, así a bote pronto. É unha idea máis, estaba plantexando a pregunta de que é para vos a enfermidade mental, que ideas tedes asociadas á enfermidade mental. Acabo de chegar agora. Así que a bote pronto, venga. Un dos tres despois outra vez. Entón, se alguna idea así negativa nos ronda pola cabeza? A alteración do comportamento da persona con respecto ao seu comportamento habitual. Sí, podría ser, vale. Y sin ser tan técnicos, ¿qué es la locura? A ver si os resulta más fácil. Non sei, algo que se sae da norma ou do que esperamos que a xente faga. O que esperamos, o que fai a maioría. A maioría é por un lado e outra persona vai por un outro. Ou esa forma distinta de estar no mundo, mellor. Sí. E aceptamos esa forma distinta de estar no mundo ou miramos polo cero? Contatelo porque non é o habitual, non é a maioría. Non é o frecuente. Vale, moi ben, ahora che paso de positivo e miramos isto. O límite entre enfermidade mental e enfermidade de saúde mental non é claro. Os criterios para designar unha persoa como sana non ten de cambiar ao longo do tempo. Isto por conto de que ven? Se cumple en estes días 25 anos de que a homosexualidade é considerada enfermidade mental. O sea, nada, onte. A homosexualidade é considerada enfermidade mental. Entón, isto que quere decir? O concepto de enfermidade mental tamén cambia conforme cambia a sociedade e a nosa mentalidade, non? Digamos que hai unha certa conexión, pois, esta socioloxía, a nosa forma de ver os nomes das cousas. Bueno, isto é unha definición canónica, digamos, de tipo de enfermidade mental, tanto de tipo emocional, conectivo ou comportamento, no que quedan afectados procesos psicológicos básicos, como son a emoción, a motivación, a cognición, a conciencia, a conduta, etc. Vale, esta é unha definición así de definitiva. A cuestión, a enfermidade mental non é un término que hai que ter claro que abarca distintos tipos de trastornos, vale? Por exemplo, é unha clasificación así moi genérica, vale? Os tipos de trastorno que entran dentro da definición de enfermidade mental. Alguns grupos conocedos, por exemplo, os trastornos de estado de ánimo, tipo de depresión, vale? Trastornos de ansiedade, por exemplo, TOC, trastorno obsesivo compulsivo, fobias, todos máis ou menos temos alguna fobia, algún medo especial, trastornos postraumáticos, a xente que viveu os sucesos traumáticos, por exemplo, a xente que viveu unha guerra, un acontecemento como o do Ambrois, etc. Pois, trastornos de ansiedade, vale?
Trastornos relacionados con sustancias, vale? Vexas alcohol, vexas drogas, tamén desencadena enfermedades mentales. Poden desencadenar enfermedades mentales. E aí, a continuación, ven o que me estaba descontando antes, os trastornos psicóticos. Os trastornos psicóticos caracterízanse porque, polo feito de que a persoa que os sofre perde a conexión coa realidade. E aí entraría esa idea, ese concepto de persoa, o que a sociedade chama vulgarmente como loco, tolo. Vale, entraría dentro dos trastornos psicóticos. Por exemplo, esquizofrenia. Vale? E depois temos, bueno, tamén os trastornos de personalidade, como pode ser o trastorno límite de personalidade, etc. E incluso os puxes outros trastornos. Como, por exemplo, o TDAH, que se falaba moito do TDAH, que máis os trastornos alimentarios, que tamén aumentaron un mogollón nos últimos anos. Vale? Os trastornos alimentarios. Pero, bueno, eu penso que o que a sociedade máis asocia co concepto de tolo son os trastornos psicóticos. Vale? Onde a persoa perde a conexión coa realidade e onde a persoa que sufre e non é consciente que está enferma. Vale? Pode experimentar alucinacións auditivas, alucinacións visuais, etc. E digamos que son os que sobre os cales penso hai máis estigma, máis prejuicios. Podes pasar, por favor. Bueno, aquí os coño que é fundamental entender a enfermedade mental como unha parte da nosa vida, como unha circunstancia máis a persona. A enfermedade mental é unha enfermedade, como outra calquera, vale? Aí, igual que nos enfermamos a nivel físico, pois nos enfermamos tamén a nivel mental. Somos humanos, somos mortais, nos enfermamos, non hai máis que falar. A cuestión é que nós non podemos reducir unha persona a unha enfermedade, vale? Unha persoa teña diabetes, vale, que ten diabetes, non se pode reducir a distintas caras dunha persona e o que fai unha persona solo a un concepto, unha enfermedade. E eu nos gustaría ver un pouco as cifras da incidencia da enfermedade mental na sociedade actual. Que, por exemplo, estas cifras son sacadas dos estudios da OMS, que nos di que de unha de cada 4 persoas acabaremos desenvolvendo ao longo da nosa vida algún trastorno de enfermedade mental. No 2020, estímase que a depresión vai ser a enfermedade número 1 no mundo desenvolvido, no mundo occidental, no cal vivimos nós. E en España, entre o 2,5 e o 3% da población adulta ten unha enfermedade mental grave, en torno a 1 millón de persoas. E isto nos di que o 40% dos españois presentamos problemas de estrés e de depresión. Entón, a cuestión, vendo estas cifras de que nos enfermamos a nivel mental e cada día nos enfermamos máis vendo estes números, aquí os poño, España líder en Europa de consumo de psicofármacos. España explica en 10 anos o consumo de antidepresivos. O consumo de ansiolíticos se aumentou un 57% en 11 anos. Vemos que, bueno, que hai unha incidencia especial da depresión e ansiedade, do consumo de ansiolíticos e antidepresivos. Entón, vendo estas cifras, tanto da incidencia da enfermedade mental como do consumo de psicofármacos, pasa, por favor, estamos. A minha pregunta que os plantexo un pouco para reflexionar é que está pasando na sociedade actual para que a enfermedade mental, pois, tipo neurótica, tipo depresión e ansiedade, este cada día máis presente. Que vos crees que está pasando? O ser humano síntese incomprendido. Incomprendido, solo, o mellor, non, aillado, o mellor, a soidade. Eu creo que máis que incomprensión. Incomprensión. Cada un, o sea, nos sentimos incomprendidos para a persoa que temos ao lado. Por falta de comunicación, o mellor. Nos costa relacionarnos, falar con a persona, abrirnos. Eu creo que non é porque a xente lle costa relacionarse. Eu creo que non hai as mismas vías de comunicación que existían antes. Podes pasar, por favor. Aquí os ponen unha serie de conceptos. Que si velocidade, que si consumismo, exigencia, espírito, solidariedade, tecnoloxía, redes sociales. O mellor que refires é eso, que estamos moi metidos no mundo virtual e que nos costa relacionarnos coa persoa que temos ao lado. O mellor. A ver, hai alguén que opine máis? A ver, eu non creo que sexa que nos coste ou nos deixe de costar, o sea, ou nos coste menos ou máis. Eu penso que é un erro de non saber utilizar os métodos actuais, de non encauzar de forma adecuada a interactuación que existe hoxe en día. Os veo aquí tamén como hai despersonalización, competitividade, a ver, son estes conceptos ou algún máis que querades aportar. Por
Por que credes que cada día nos sufrimos máis depresión, ansiedade, a crise? Tamén, bueno, é verdade que estamos vivendo a crise económica bastante... Soledad. Soledade. Yo te decía antes que vivimos en una sociedad enferma y además que los valores que muestras como aquellos, como esos valores o esos objetivos que tenemos que cumplir como individuos en esta sociedad, pero bueno, también sobre todo en clave de éxito, ¿no? Para ser una persona... Pantallazo, ¿no? De cada escaparate. Sí, demasiado artificial. Demasiado artificial. Y ahí también Puramente la sociedad artificial. también tiene ahí un poco... Pero es la sociedad La sociedad. la que lo está creando. Claro. Si caes en ese error, te vuelves en artificial, claro. Si no tienes trabajo, no eres nadie, ¿no? También hay eso, Entonces, socialmente, claro. Entonces, si antes hablábamos del concepto de locura, de lo que es una enfermedad mental, ¿qué es una persona sana? ¿Y qué se puede considerar una persona mentalmente sana? Una persona exitosa con un trabajo, además... Una persona sana es una persona que está bien consigo misma. ¿Una sana? Que está muy bien consigo misma. ¿Y eso quién es? ¿Eh? ¿Quién? ¿Cómo que quién? ¿Quién? Yo, por ejemplo, estoy muy bien Estás conmigo contigo misma. misma. Vale. Pero el problema es que en cualquier momento podemos entrar en una crisis. Claro. Eso es, en realidad, la línea que divide lo normal o el estar bien de repente que te etiqueten como Claro, loco ahí es demasiado fina. Hay un concepto que hay que tener en conta. O que vos dixen antes, os trastornos psicóticos, todos somos tendentes a... podemos sufrir enfermedade mental. Igual que nos enfermamos a nivel físico, tamén nos podemos enfermar a nivel mental. A maioría da población somos tendentes a trastornos de tipo neurótico, é dicir, depresión e ansiedade. É un tanto por cento máis reducido por de tipo psicótico. Vale, o que vos dixen antes, ou depois falei un pouco da tipoloxía dos trastornos. Pero están aí, podemos caer en eles perfectamente. Os que seamos tendentes a neurosis, a depresión e ansiedade, pois a eso. Os que sean tendentes a psicosis, pois a eso. Vale? Pero a cuestión é a sociedade, o que estabas plantexando ti, é unha sociedade sana, humana, os nosos valores, a nosa capacidade de resiliencia, de soportar as adversidades e de, digamos, crecer interiormente y... Falla en la parte humana cada vez más. Entonces de ahí ya nacen... Somos más pobres interiormente que antes. Sí, muchísimo más. Sí. O tampoco te permites el ser ayudado por el que dirá. Por llevarte a una posición de debilidad. Tes medo a que te xuzguen negativamente, te miren mal, con suspicacias, con recelo, mira esta, nos tacos e vai a olla. Eso es fácil que pase en una primera etapa. Sí. Si ves que te vas a pique, no buscas ayuda. Claro, pero bueno, en una primera etapa sí que puede pasar eso. Claro, por eso es tan importante a veces verbalizar los problemas y ver que no es tu problema como algo individual. Muchas veces los problemas tienen que ver con algo que vivimos todos y todas, solo que justamente no tenemos esos espacios donde a veces compartirlos y ver que justo lo que a mí me pasa es lo que a ti te pasa o a ti, ¿no? Y que vienen a veces de raíces similares y claro, sobre todo entroncadas con esa sociedad enferma que decimos. Bueno, creo, ¿eh? É que decimos somos humanos, se nos enfermamos somos débiles, temos baixós. Vos antes nos puxen a definición de... Podes darle para atrás? A definición de ansiedade e depresión, que son as patologías máis comuns que temos a maioría. A diapositiva, por favor. No, no, sí. A que está justo detrás desta. Sí, sí, no, pero que... perdón. Como bloqueado. Está bloqueado. A siguiente, mira. A ansiedade, isto é unha definición canónica. Que resposta normal e adaptativa ante perigos reais e imaginarios. Que nos dice, resposta normal. É normal que teñamos ansiedade? Sí. Somos humanos, nos poñemos nerviosos. Se me poño nervioso a estar aquí falando con vos, ou nos poñemos nerviosos nun examen, nos poñemos nerviosos, que sei, nunha entrevista de traballo, nos poñemos nerviosos. Depresión caracterizada por unha profunda tristeza, decaimento anímico, baixo autoestima, pendientes por todo. É normal ter momentos depresivos e sentirte alertas. É normal, sí, tamén forma parte da nosa condición humana. Somos humanos, somos débiles, temos baixós, despois, bueno, nos superamos e... para adelante, por favor. Pero eso non se explica, non se educan para que intentas que sea unha reacción normal, senón que é debilidade. Claro, e non somos humanos, non temos dereito a estar enfermos, non temos dereito a ser débiles, porque aquí, eu que eu sepa, non hai nadie inmortal que se vai pegar aquí para sempre e ser vulnerable a todo. E se o é, que o mire, porque eso é grave.
digo eu, vamos. Sí, pero eu coincido con ela, cada vez se educa menos en eso e non se acepta bien a frustración. Cada vez se acepta menos. Bueno, eu traballo na enseñanza e vese como os chavales lo pouco que aceptan, lo mal que aceptan a frustración, cada vez peor. Terá que ver a sociedade e moitas cousas, ¿no? El hecho de hablando de hijos únicos, hai moitas cousas que poden influir aí, a excesiva protección que damos ahora á infancia, porque son poucos, pero sí é verdad que cada vez aceptan máis mal esa frustración. E iso, claro, despois vai repercutir, porque como dicen moitas veces, vai haber algún día en el que evidentemente vas a encontrarte con que as cousas non van ir tan bien como tú pensabas ou como se fallan ver no teu entorno. Claro, estamos moi centrados en na hiperformación, aprender que o neno sepa alemán, inglés, francés, e non que se sepa adaptablemente o que é a vida humana, que a vida ten momentos preciosos, pero tamén outros duros, non? Esa educación humanista a suplimos o mellor e comemos o terreno para que aprendan inglés, francés, robótica, que se puxo super de moda, e 40.000 historias máis, para que o neno salga hiperformado, aí exitoso. Yo vivo de eso, ¿eh? Sí, robótica. Vale, vale, me quiero decir que... No, a ver, familias además robótica, pero digo a saturación, de que, bueno, evidentemente é unha opción fantástica que hai de enseñanza e de educativa, pero quero dicir que moitas veces a xente colle máis, quere acaparar máis do que realmente podemos como personas, o mellor, para esa ansia de ter acumular. Yo tengo niños que se les ve que no les gusta lo que están ahí aprendiendo robótica porque los padres tienen, ¿verdad? Es que no es más eso, no es que aprendan robótica o que aprendan lo que sea, sino que además eso se busca con un fin de mejora, esto va a ser bueno para en tu futuro, será muy bueno que sepa robótica, igual no, bueno, quería... te abre, o sea, sí que es bueno, sí. Yo tenía... Te abre la mente de una manera que... Las cosas al final siempre te acabas sirviendo. El niño prefería abrir su mente aprendiendo latín. Claro, igual prefería estudiar música. A ver, que a robótica o que sea a música es estupenda, pero todo no es a justa medida, o sea, todos necesitamos tiempo para descansar, para plasmar, o que sea, y para crecer como personas, aprender dos erros, reflexionar, estar con tu nai na hora de comida tranquilamente falando, etcétera, etcétera. Es que no hay... Podes pasar, por favor. Eu penso que hai unha palabra que é a que rige a nosa vida desde por a mañá hasta a noite, o estrés. Imos super rápido todos lados, non sabemos moi ben onde imos, pero imos super rápido. Hai pouco espacio para a parte humana, pouco espacio para pouca formación. Quizás antes existían máis asignaturas para formarte como ser humano, filosofía, outro tipo de... Hoxe en día cada vez hai menos, e eso influye negativamente. O mercado laboral tampouco é moi agradecido ca xente de humanidades. Bueno, eu penso que aí tamén é o erro dos que somos de humanidades, de caer no erro, de que... Eu penso que os clichés, ao final, non debemos caer neles. Non, é que aí é onde empeza a frustración, en caer nos clichés. Os clichés. O resto que opinades? Hombre, también ahora los procesos de aprendizaje se orientan un montón hacia el resultado y no hay tiempo para el proceso reflexivo de equivocarte, de repensarlo un poquito más adelante, de descubrir que eso te gusta. Entonces es como procesos muy cortos. Este estrés, esta prisa, también la estamos educando, estamos insertando en educación. Entonces estamos educando mentes estresadas. Sí. Y queremos inmediatez y queremos resultados ya y al final no disfrutas con tus logros porque no nos han enseñado a eso, a la contemplación. Somos multitarea, ¿no? Salimos nunha, temos varios ao mesmo tempo, que se estudiar máster, que se traballar, que se inglés, que se recitar, entón un pouco é este o mundo que vivimos, non? Actualmente. E agora nos gustaría falar dos 5 positivos, e plantexamos esta pregunta. Vendo estas cifras de como está incidindo actualmente na enfermedade mental, seguimos tendo prejuicios no referente á enfermedade mental. Existen diferentes estatus dentro da enfermedade mental. Hai enfermedades mentais que vemos mellor ou mellor, como a depresión e a ansiedade, como sufrimos nós ou un familiar cercano, como a menos máis normal, entre comillas, en cambio outras, como a esquizofrenia ou a depresión psicótica, pois todavía miramos con terceiro dicindo,
parece. Existe un pouquiño menos de prexuizo, eu conservo, pero, bueno, eu tamén traballei nese sector, entonces tamén influye, pero sí que eu noto que ainda existe un certo temor a recoñecer a enfermedade mental. Sí, eu penso que sí, que bastante. Hai moitos sistemas... Pero é por autovergoña, por... Bueno, y porque si vives en un trabajo que te han diagnosticado y los diagnósticos realmente te etiquetan, claro, si te han diagnosticado una esquizofrenia, es que se acabó tu vida. No vas a poder volver a trabajar si realmente vas y le dices a la persona que te entrevista, no, es que tengo este diagnóstico. Puedes encontrar, siempre puede haber, pero yo he conocido entornos donde la persona tiene un diagnóstico y está afectada en su entorno laboral. Mis amigos diagnosticados ocultan su enfermedad en sus trabajos, porque si no... Porque no se les acepta. Pero claro, sí, que pueden ser igual casos muy puntuales, pero realmente son muy puntuales, en los que igual hay un entendimiento en ese puesto de trabajo de cuál es la situación, o incluso que acepten otros ritmos de rendimiento o ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque claro, hay gente que es verdad, ¿no? Se suele adaptar el puesto de trabajo al problema generalmente. Yo conozco varios casos donde antes generalmente se prejubilaba a la persona ya. Hoy en día no, hoy en día se adapta el puesto de trabajo al problema mental, porque claro, hoy en día si te jubilas, si tienes una depresión que no curas con 40 años, pues es problemático. Dependiendo de en qué puestos de trabajo. Yo a día de hoy en los trabajos que conozco, vamos, este tipo de condiciones... No, pero a lo mejor te buscan en la empresa un puesto más sencillo, más fácil. Yo hace poco, el año pasado, en verano, estaba de vacaciones y conocí un caso de un chico. Y lo cambiaron. Al final pasó, tenía un puesto de trabajo más complejo y lo pasaron a un puesto simplemente de información. Eu creo que son as dúas posicións que se pode dar a óptima na que se adapta ese puesto a outro extremo na que realmente existe unha total incomprensión e se rechaza esa persona. Pero cal é a predominante, pensades? Bueno, podes pasar un poquinho. Bueno, a sociedade está cambiando. O que pasa que lle costa. Vamos lento, ¿no? Cada vez hai máis información e adaptación, pero... Entón hai un pequeno desfase, nos informamos cada vez máis, pero a hora de la inclusión, a tolerancia, pues todavía non vamos... Somos cabezóns internamente, todos. E hai unha cosa que non contribúe nada, en absoluto, a normalizar esa situación, e é a influencia que teñen os medios de comunicación. Bueno, eso... Dame un minuto e o falamos, vale? Vale, aquí os pone mental, sobre todo con discapacidade. Isto é un clásico de asociar a unha persona con un trastorno mental severo con discapacidade. E non é así. Que pode haber casos de xente con un trastorno mental severo que a súa vez ten discapacidade intelectual, pois sí, pode haber. Pero tamén hai premios nobles con enfermedades mentales severas que ganaron premios nobles. E hai xente das artes, da alta cultura, por decirlo así, entre comillas, que fixeron contribucións espectaculares á nosa cultura e con enfermedade mental a nosa vida. Pasa por todo o plano. E agora, xa ven todo o tema que me sacaches, que son os medios de comunicación. Os medios de comunicación, pois, hai unha tendencia, pois, de titulares alarmistas e morbosos, asociar a enfermedade mental con os sucesos violentos, cando realmente a máis ten o contrario. As persoas que sufren enfermedade mental son máis propensas a sufrir eles como víctimas, de que se aproveitan deles ou ser víctimas de agresións, máis que ser agresores. A estadística está aí, o que di, que pode haber unha persona con enfermedade mental que este involucrada nun feito violento, sí. Tamén pode haber profesores, tamén pode haber albañiles, tamén pode haber, que sei, jardineros, calquera. Pero eso non se pode coller a asociar ben a todo o colectivo e xa está. Aquí xa non parece que non é máis... É porque son, na maioría dos casos, víctimas. Hombre, víctimas no sentido que se poden aproveitar deles. Sí, hai unha gran incidencia de personas que sufren abusos. Sí, sobre todo y en los colegios ya empieza desde el bullying. Y ahí son personas que desarrollan tempranamente un trastorno y que después se convierten posiblemente en víctimas de otros. En principio por no ser aceptados, ¿no? Por no ser aceptados, ¿no? Depende, en cada caso es diferente, ¿sabes? Pero sí que es muchas veces son las personas a las que estafan, son las personas a las que roban, son las personas a las que violan, son las personas a las que matan muchísimas veces.
siempre que hay un crimen relacionado con una persona que sufre un trastorno mental, habitualmente esta persona es la víctima y solo en el 5% de los casos. Entonces existe muchísima vulnerabilidad. Sí, muchísima. Es que es el problema, que estamos, los medios de comunicación están vendiendo. O sea, que cualquier persona que sufre una depresión tiene más propensión a ser víctima de un acto de ese tipo. Seguramente. Es muy vulnerable. Ya estamos hablando de personas, pero ya seguramente si empezamos a hablar ya de personas con esquizofrenia. ¿Y existe algún tipo de ley que proteja al enfermo en esos casos? Perdona, ¿Existe algún tipo de ley que proteja al enfermo en esas situaciones? No. Son un colectivo vulnerable, tienen alguna protección específica en lo que es los derechos de imagen y todo lo demás, pero lo que es legalmente no. Podría caer un agravante en el caso de que la persona, de que el agresor utilizara la especial defensa de la víctima, pero más allá de eso no. Es que yo creo que a nivel legal las medidas que hay para proteger a gente así es incapacitarlos. Sí. Y es brutal, es una medida súper agresiva. Tienes que quitarle su voluntad de obrar, o sea, para poder minimizar, yo qué sé, sus suspicacias o sus acciones. No, yo estaba pensando en cómo protegerlos, no cómo inmovilizarlos. No, o sea, quiero decir que la manera de protegerlos, como no existe, en casos muy extremos se llega a esto, a buscar la incapacidad. Yo pienso que sería también muy complejo legislar para protegerlos sin vulnerar sus derechos. Entonces, o llegamos al extremo de incapacitar, o cómo legislas para que esa ley pueda disponer libremente, como disponemos una persona que no estamos padeciendo esa enfermedad, como disponemos de nuestro ocio, de nuestras relaciones. Pero ¿no pensáis que discapacitar es crear una cárcel para esa persona? Que es una persona normal, que simplemente está pasando por un proceso. También pueden ser temporales, pues darse, o sea, dar para atrás a través de otro juicio, ¿vale? Lo que pasa es que sí, muchas veces sí están llevando a cabo. Yo es que conozco un caso concretamente de una fundación que está haciendo todo lo contrario, que está cada vez haciendo respetar más los derechos de estas niñas con discapacidad. Antes, la anterior gestión se quedaba con sus pagas, y ahora no, ahora es al revés. Ahora ellas son las que gestionan sus propias pagas, su propio dinero, sus propios derechos. Se hacen reuniones para ellas decidir lo que quieren hacer en las actividades, a nivel de formación, a nivel de ocio. Entonces, bueno, hoy en día se están empezando a hacer otro tipo de cosas. Sí, pero ten en cuenta que es una persona mayor con una psicosis grave, que está sufriendo una psicosis grave, no é consciente de que está enferma, perde conexión con a realidad. Entón, o primeiro é darle tratamento, e a veces non queres ir voluntariamente a tratamento, é un problema de complejidade, que é propia da enfermedade de tipo psicótica. Entón, claro, unha psicosis, un síndrome de Diógenes asociado a unha psicosis, unha persona que está acumulando bebindo en condicións infrahumanas, que non é un exemplo infrahumano, que é infrahumana con toneladas de basura. Pero hay una ley que te impide entrar en ese domicilio si no hay una orden judicial. E un ser humano deixado morrer en condicións infrahumanas? Claro, sí, no está por justificar, lo que reflexiona es sobre ese choque que se daría entre limitar la libertad de una persona por el hecho de tener una enfermedad. Pero ahí hablaremos de limitación temporal, que sería, bueno, mientras esta persona... la dificultad de legislar eso, pero sí, claro que sería interesante. Hombre, yo hice un paso a favor, ahora las incapacidades no son totales. Puedes incapacitar respecto a cómo gestionar el recurso económico, puedes capacitar respecto a obligar a medicarse y después disponer de tu libertad. Hay una tercera que no sé cuál es. Curatela, creo que hay tres, ¿no? Está la curatela, la incapacitación total, la incapacitación parcial. La curatela se refiere a motivos económicos, o sea, todo lo que es el ámbito económico. A cómo dispone del dinero. También es muy importante. Bueno, a cuestión que los medios de comunicación, pues bueno, o colectivo da xente que fundamental non parece necesario ser real e humanista. Si, e aquí nos plantexo pues, unha serie de tabús, que falamos un pouco antes, relacionados con enfermedade mental. Tendencia, pues eso, se vos psiquiatra, apuntaron. Se tiene un ingreso psiquiátrico, unha área de psiquiatría, apuntaron. Os síntomas.
ocultalo. E todo o tratamento, tamén, a tendencia é un pouco ocultalo, sobre todo o sitio por antonomasia, onde se ocultan estas cousas, é o traballo. E digamos o sitio, que non sepa a meu jefe que non se vai a imaginar a meu jefe que son unha persona inestable, enferma e neurótica ou psicótica, depresiva, o que sexa. Que os parece? Mal. Mal. Que nos estamos autoengañando. E nos estamos... mintiendo constantemente. E de aí derivan outras enfermedades. Claro. A ansiedade, por exemplo, se retroalimenta a través de todo eso. Esa negación, ese medo que genera máis medo, empezas a poñer medo máis medo e acabas malamente. E despois outro tabú que penso que é o tabú por excelencia é o suicidio. A xente que o tuvo intentos suicidas ou ideas, ou a xente que, bueno, que luego acaba. Existe un tabú moi grande. E no 2014 jamás se publican esas cifras, pero dicen que muere más gente suicidada que en accidentes de coche. En 2014 as vítimas por suicidios duplicaron as vítimas por accidente de coche e na nosa sociedade, todo o mundo, hai campañas estupendas, geniales, que está estupendo que estén aí, para concienciar da seguridade vial. No colegio se enseña a seguridade vial, unha parte do currículo, a seguridade vial, e está estupendo que este aí. Pero, en cambio, a enfermedade mental, os problemas asociados á enfermedade mental, como pode ser o caso do suicidio, está totalmente relegado, tapado, aí nunha esquina oscura que non queremos saber nada dele. E no 2014, as cifras son esas, salieron publicadas no pasado. Doblou o suicidio, a taxa de mortes por accidente. Y luego, claro, si tomamos como referencia países como Suiza, ¿no? Que desde aquí siempre se le ve como un lugar ideal, o Suecia o así, y luego también ves sus tasas de suicidio y eso se oculta siempre, ¿no? Solo vemos la parte positiva de sus países, pero realmente no sé de qué cantidad están las cifras, pero deben de ser... Bueno, todos los gobiernos cuidan su imagen por interés, eso será siempre. Va a ser raro que un gobierno haga transparencia de todo. Algún día a lo mejor quizás, pero lo veo difícil. Todo el mundo cuida su imagen. Porque, claro, son países que tomamos como referencia de modelo de estados de bienestar y luego yo creo que esa... Bueno, tiene más posibilidades que los españoles en general. ¿Económicas o yo? No, a nivel social. Yo como análisis, el año pasado que estuve trabajando allí y me llamó poderosamente la atención una campaña publicitaria que estaban haciendo para que los hijos fueran a casa a ver a sus madres. Algo, porque se van en cuanto hacen la mayoría de edad, muchos de ellos a los 16 abandonan su hogar, aunque vivas cerca, y automáticamente tu habitación ya se ocupa en otras cosas, o sea, te retiran de la identidad familiar y tú estás ya suelto por el mundo y no van los hijos a ver a sus madres. Una campaña promocionando el vuelve a ver a tu madre. Nosotros vamos por ese camino. Los españoles vamos por ese camino también. Eso nosotros no, pero aquí tenemos todavía una unidad familiar muy fuerte. Increíble. Nosotros en casa son los datos de Europa. En casa nosotros hacemos postes de familias estadounidenses, de estudiantes estadounidenses que vienen a León y flipan con el hecho de que cenemos juntos en familia. Pero lo flipan directamente, llegan para allá y dicen, es que esto, pero nunca. O sea, en casa, por acción de gracias, por Navidad y además están ahí, o sea, vivir en casa a partir de los 18 eso es un tabú, es horrible. Entonces, se van de casa, encima, claro, como viven a tomar por saco, se van lejos y no vuelven, y algunos se vuelven a ver a sus padres en 2 años directamente. O sea que eso es diferente. Bueno, digo que son unha serie de conceptos de sentimentos e emocións negativas que sufre a xente que ten trastorno de enfermidade mental, autoestigma, autoestigmatizarme, medo que dirán, medo a vir nas persoas a contalo, autoodio, baixa autoestima, por suposto, e sobre todo vergoña, moitas veces, vergoña de decirlo, vergoña de que o sepan, vergoña ante o mundo, ante a sociedade. Son sentimentos moi negativos, que xa, aparte de ter o padecemento que tes que pelear con ele, xestionalo, levalo da mellor xeito posible, ainda por encima, outra losa maiores que todo isto. Vale?
Bueno, pasamos, aquí os poño un exemplo de artistas, que si Van Gogh, que si Bacon, pasa por favor, que si Munch, que si Pollock, que si Rothko, que sufriron enfermedade mental, pois o longo da súa vida, vale? Evidentemente, non toda a xente con enfermedade mental son grandes artistas, nin todos os grandes artistas son xente con enfermedade mental. Non é unha regra de tres exacta. Pero sí que a cultura e a arte, tanto a arte literaria como a arte pictórica como a música, digamos, contribuiu á dignificación da enfermedade mental a través da aportación destas grandes persoas, pois a aportación, pois, a día de hoxe, a parte, pois, básica do noso acervo cultural, vale? Nadie pon en duda, pois, a valía dun Pollock, a valía dun Mozart, pasa por favor, Fran. Bueno, temos o Arnott, na segunda metade do século XX, que puxo do valor, pois, as creacións artísticas creadas por enfermos mentais a través do traballo de Buffet e de Hans Pisco. Hans Pisco era un psiquiatra alemán que estudou a cuestión da creación artística. E, bueno, tanto na alta cultura, por decirlo así entre comillas, como na cultura máis popular, pois hai un sinfín de persoas que sufriron enfermedade mental, pois dixeron e tuveron carreiras, pois, tanto menos moi salientables, que si Freud, o creador do psicoanálise, que si Marley, que si Kurt Cobain, que si os Ramones, que si Beethoven, que si Virginia Woolf, que si Tchaikovsky, Carrie Fisher, un icono do século XX, a Guerra das Galaxias, que si Mahler, ou que si este señor que últimamente se está falando bastante. Estaban orgullosos da súa enfermedade mental. Freud, estaban orgullosos. Claro. Ou conseguiron realmente dicir, bueno, aquí estou eu, son eu así e punto pelota, a que non lle guste que se aguante. Claro. Chegou un punto en que Cuestión de autoestima. ou me morro ou tiro para diante aquí con todo. Eu creo que non pasaron por ningún proceso difícil. Non, tú crees que non? No. Que non hai un proceso de caída en picado para... Pasaron por algún proceso de duelo, pero a xente que ao final renace é generalmente xente forte. Ou recibirían o mellor apoio, quen sabe. Non te quedas o mellor no pozo ao fondo de todo, pero diste, bueno, ou me quedo aquí no pozo, ou salgo para arriba. Sí, pero hai xente que non sabe. E hai xente que, ademais, o seu entorno non lle axuda a sair. Está ben, vale. E agora, pasa por favor, agora acabas de nombrar o entorno. Bueno, aquí a importancia da arte como terapia, pues, bueno, a través da expresión de comunicación, e pois xeche do entorno, pois me sirve, pasas, por favor, para enlazar, pois, co asociacionismo, vale? Vemos como arte e cultura, pois, sirven para lutar contra o estigma e tamén, pois, outro baluarte para lutar contra os estigmas, prejuízos, illamento, a soidade, pois, é o asociacionismo. Por favor, podemos falar, pois, un pouco de itinera, vale? Antes de darlle a palabra a Carlos. O itinera, pois, nace no Hospital Psiquiátrico de Conxo, vale? Isto é unha foto histórica do Hospital Psiquiátrico. E nace no 2005, vale? É unha organización non lucrativa que busca aportar apoio e aportar actividades socioculturais a xente con enfermedade mental, tanto do Psiquiátrico de Conxo, como da zona de Santiago, como os familiares, como calquer persona da sociedade que se quera achegar e participar nas actividades. E loita por paliar as carencias do sistema. Unha persoa que ten enfermedade non solamente se lle pode dar medicación, hai que darlle un apoio, unha rede de solidaridade ao seu alrededor. Está aberta a todos, a todo o mundo que queira vir e participar, conta con 180 usuarios, 200 socios e 80 voluntarios aí de hoxe. E traballamos directamente cos técnicos, Servicio de Promoción e Integración Universitaria da USC. Aquí, nós somos os tres partes da asociación, estamos de coordinador, e agora vou dar o paso a Carlos, vale? Bueno, yo he titulado un poquito la ponencia, ¿no? Con la charla. Vete avanzando, porque son varias diapositivas seguidas. Todo lo que deberíamos saber de todas las veces que nos equivocamos. Es decir, ¿por qué le pongo este título? Porque muchas veces cuando voy a una charla y toda la gente empieza a hablar de las asociaciones, de las fundaciones, de las organizaciones no lucrativas y tal, siempre parece que todos son días de gloria, que siempre dieron con la tecla la primera vez, estuvieron allí, ¿sabes?, componiendo una sinfonía que luego salió perfecta la primera. Yo tengo que deciros que en principio partíamos ya de un hándicap. Nosotros estábamos trabajando en el Hospital Psiquiátrico de Conxo como voluntarios y estábamos trabajando precisamente en lo que llamamos la institucionalización, ¿sabéis? Es decir, la institución más rancia que pudiera ser un hospital psiquiátrico. Hoy no pienso que sea tan rancio, de hecho creo que es una necesidad, un mal necesario, ¿sabéis? Porque
se habla de cerrar los psiquiátricos y tal y cual, y dices, vale, estupendo. En Vigo cerró y la gente que está ahí, ¿a dónde las envían? Eso, los primeros que empezaron a cerrar los hospitales psiquiátricos fueron gente tan progresistas como Ronald Reagan y Margaret Thatcher. No lo hicieron por motivos humanitarios, ¿sabes? Lo hicieron por motivos económicos. El paciente crónico no compensaba la administración. Con lo cual el número de sin techo en Estados Unidos aumentó exponencialmente. ¿Sí? ¿Qué ocurría? Bueno, yo os puedo decir que con un conocimiento un poquito básico del ámbito de la salud mental, donde estamos trabajando, donde se trabajan en las asociaciones y tal, en el momento en que nace Itinera, en el 2005 e incluso hoy en día, se está cometiendo un error muy importante. Es que estamos pasando de la institucionalización que representaban los hospitales a la parainstitucionalización. Es decir, ahora las asociaciones, ¿sabes?, estamos cogiendo el papel de los antiguos hospitales. Y estamos repitiendo exactamente los mismos defectos que tenía el hospital. Es decir, estamos apartando a la gente de la sociedad. Entonces les decimos, venid a nuestra asociación, esto es una burbuja muy chula donde vamos a estar, ¿sabes? Os vamos a hacer sentir bien, vais a sentiros protegidos y podéis echar aquí el resto de vuestras vidas. Y cuantos más seáis, muchísimo mejor, porque nosotros podemos cobrar más subvenciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estamos creando un sistema de salud mental que está más preocupado de preservar el propio sistema que no de ayudar a las personas que en principio teníamos que ayudar. Este es un defecto. Yo, si pudiera, siempre digo, quemaría mi asociación. Es decir, la quemaría hasta los cimientos para volver a empezar al año siguiente otra vez y al cabo de 2 o 3 años volver otra vez a empezar. ¿Sabéis? Creo que la mayoría de las asociaciones y de las fundaciones y federaciones que hay no están dispuestas a decir esto. Porque dicen que lo están haciendo muy bien. Yo digo, lo estoy haciendo irregular, hacemos cosas buenas y hacemos cosas menos buenas. Pero al menos soy consciente de los defectos que tenemos e intentamos paliarlos, intentamos mejorar. ¿Cómo lo hacemos? A través del voluntariado. El voluntariado es posiblemente una de las herramientas en integración más útiles y menos aprovechadas que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque el voluntariado va cambiando con los años. ¿Sabes? El voluntariado es un reflejo de la sociedad en el momento. Si nosotros el voluntariado que había en el 2005, cuando empezamos, puede estar un poquito atrás. ¿Sí? En el 2005, en el momento en el que empezamos, pues no es exactamente el mismo perfil que 10 años después. ¿Sabes? Nosotros como asociación tenemos que adaptarnos a ese perfil, porque ese es el perfil de la sociedad actualmente. Bien, los programas de voluntariado. Los locos, los frikis y los soñadores. Y este cabrón prepotente que los dirige, que hace referencia a mí. Esta es una definición dada por un psiquiatra del hospital sobre nosotros. Y un poquito vamos a revolucionar lo que era la dinámica primero hospitalaria y lo que era después la dinámica en salud mental. Vamos a ver ahora cómo lo hicimos. Bueno, hay una serie de programas, esto es el índice, avanzar, sí. El primer programa que teníamos que crear era el de red social, personas que estaban completamente aisladas, como islas, ¿sabes? Cada una con su propia problemática, en su propio mundo, en su casa, con su familia, la familia no sabía qué hacer con ellos. Personas en muchos casos muy válidas, que habían terminado incluso una carrera universitaria, un doctorado, estaban aislados, a lo mejor iban a otras asociaciones y lo que les presentaban era un proyecto de hacer ceniceros. Entonces, se pasaban 3 años en la misma asociación haciendo los ceniceros. Un año de color azul, otro año improvisaban, lo hacían de color rojo y al año siguiente de color rosa. Qué interesante. Sí, y cestería y un montón de cosas así. Entonces, bueno, yo entiendo que habrá perfiles que necesiten ese tipo de actividades, pero hay un montón de perfiles, la salud mental es un mundo tan amplio que necesitaban hacer otras cosas, volver a introducirse. Yo no sé cómo está el mercado de los ceniceros hoy en día, pero no creo que mucha gente pueda conseguir trabajo en ellos. Y a la cestería creo que por ahí. Bien, avanzamos, creamos una red, un programa de acompañamiento, ¿no? Amigos, entonces se trataba de presentarle a las chavales que estaban solos pues un voluntario que saliera con ellos y tal. Esto tenía sus problemas, no me puedo explayar por falta de tiempo, pero al final acabamos montando redes de grupos, ¿sabes? Y a todos les dábamos sobre todo algo en común,
Los poníamos pues a lo mejor por aficiones y no por diagnósticos. Lo que funcionaba en otros lados es, vamos a hacer una excursión al Cebreiro, por ejemplo. Y entonces vamos a ir todos los de la asociación de esquizofrenia o de personalidad múltiple, que llenamos el coche. A lo mejor éramos 4, pero, ¿sabéis? Lo hacemos como si fuéramos 40. Entonces, ¿qué ocurría? Que la gente no tenía nada en común, no enganchaba. El diagnóstico no te iguala a nadie. Tus aficiones sí, tu manera de pensar. O lo que estás buscando. Muchísima de esta gente está buscando pareja. Bien, pues algo como lo más normal del mundo, ¿no? Entonces empezamos a montar una serie de actividades que pretendíamos que fueran mixtas. Queríamos desterrar la idea de gueto. Si las actividades tienen que ser tan atractivas para las personas que tienen un diagnóstico como para las personas que no lo tienen. Y todos deben de realizar, ¿sí?, las mismas actividades, es decir, dentro de lo que es el proyecto, en el sentido de que si tenemos un programa de fútbol, no tiene sentido que los voluntarios estén monitorizando cómo corren los usuarios. No, si vamos a hacer un equipo, vamos a hacer un equipo, todos somos iguales y todos vamos a correr los 3 kilómetros obligatorios de precalentamiento. Luego veremos el programa. Eso sin etiquetas. Bueno, clases de bailes de salón, la idea no solo era aprender a manejarse bailando, sino que después salir por ahí, ¿no? Son programas así muy básicos, muy, digamos, de mediación para alcanzar el fin, ¿no? Los juegos de mesa, la ludoteca, no se basaba en jugar al parchís ni jugar a las damas, sino tener juegos que tuvieran un nivel de complejidad un poco grande. Por ejemplo, el Catán o la Villa, que nos ayudaron un poquito, bueno, a interactuar entre nosotros y a desarrollar un poquito, bueno, lo que son las actividades lúdicas. Hay muchísima gente hoy en día que es aficionada a los juegos de mesa y a los wargames. Teníamos que hacerlo de una manera normalizadora. Venga, avanzamos. Un ahorro de las plásticas, lo suprimimos enseguida. Defensa personal. ¿Qué hacemos con defensa personal? Cuando lo hablamos al principio, decíamos, bueno, vamos a enseñarles a personas con trastornos mentales a defenderse. Mi madre, ¿sabéis? Surge ya el estigma. Pero lo que hablábamos antes, habitualmente las agresiones son las víctimas, no son los agresores. Entonces empezamos con Jiu-Jitsu, estábamos colaborando con una asociación de mujeres en riesgo de exclusión social. Al final iba hacia ellas dirigida la actividad, pero al final se apuntó todo el mundo. Pasaban cosas como usuarios que venían a la asociación y no eran capaces de coger el autobús porque tenían la paranoia que el resto del autobús los estaba mirando y podía agredirlos. Entonces, con este programa se empezaba a sentir más seguros por dentro y empezamos a ver cómo había muchísimos avances. Incluso gente que pasó de estudiar en su casa porque no era capaz de relacionarse en el instituto a empezar a ir a unas clases normalizadas, ¿no?, a institutos públicos de formación profesional. Así que sí fue un avance y sobre todo perdieron el miedo al contacto físico, a tocar a la gente. No porque tuvieran miedo a la gente, sino porque ellos pensaban que la gente tenía miedo a que ellos les tocasen. El hecho de empezar en cosas como bailes de salón o jiu-jitsu, que exige un contacto físico importante, pues les ayudó mucho, ¿no? Sí, avanzamos. Tenemos una casa rural en el Concello de Viladecruces, en la parroquia de Merza, y aquí nos organizamos. Cada fin de semana cada uno tiene un trabajo distinto. Hay gente que se encarga de la comida. Ya os digo, todo esto independiente de los diagnósticos. Lo que hemos conseguido en todas las actividades es que hay un grupo de gente trabajando. Hay gente que tiene trastornos bipolares, gente que tiene esquizofrenia y hay gente que no tiene nada. Pero todos están haciendo una distribución de tareas, ¿no?, igualitaria. Entonces, bueno, vemos un poco aquí qué hacemos. Pues cocinamos, hacemos senderismo, pasamos todas las noches en el fuego o haciendo ciclos de cine. Campamentos de verano. Y entonces, sí pasas. En uno de los campamentos, por ejemplo, montamos un cortometraje. ¿Sí? ¿Por qué hicimos esto? Bueno, resultaba que los campamentos son monotemáticos, yo quería hacer uno dedicado al cine y fui al hospital y les dije,
yo quiero hacer un cortometraje y tal. Estuve viendo algunos ejemplos por internet y tal, de gente con trastornos mentales que han hecho cortometrajes en otras asociaciones. Me parecen espantosos la mayoría, porque intentan reproducir un poco lo que es el cine sueco. Como no hay dinero, dicen, bueno, pues vamos a hacer cine sueco, ¿no? Y entonces habitualmente lo hacen así, todo en blanco y negro, en lo que vi. Y era un tío que iba por la calle, ¿sabes? Y detrás iba un mimo. Y el mimo representaba la enfermedad, creo. Y entonces, porque él iba hablando, iba diciendo lo feo que era y que todos los demás lo iban mirando, ¿no? Entonces, al final del vídeo, apareció una chica rubia que no había aparecido absolutamente en ningún plano anterior y decía, igual que esta paloma, yo quiero ser libre. Entonces abría la ventana, ¿sí? Y salía la paloma volando. Y ahí acababa el tema. Sí, sí. Entonces yo fui a los hospitales y dije, yo quería hacer una cosa diferente y tal, muy bien, el cine y tal. Y dice, ¿y qué quieres hacer? Y dije, yo quiero hacer la Guerra de las Galaxias. Bueno, estuve a punto de quedarme ahí encerrado. Por lo que ¡Qué atrevido! Y me dijeron, no, hombre, no, solo la Guerra de las Galaxias, eso es muy complicado de hacer y tal, haz algo así más divertido, no sé. Algo con más sentimiento, como una paloma. Pues pasa a los psiquiatras con ¡Qué romántico! Sí, no, debe ser una cosa freudiana ya. Sí, sí. Entonces, lo que hicimos fue hablar con una asociación que está trabajando ahora mismo en Galicia, que se llama Tropa Corriban, que por cierto el sábado que viene hacen un desfile con todos estos. Claro, suelen llevar, sí, 200 tíos además. ¿Pero de qué es esa asociación? De la Guerra de las Galaxias. 40 aniversario de una de las películas de Star Wars, el desfile de Hacen el desfile de las tropas imperiales. Lo hacen este sábado, el sábado dentro de la semana. Y además que además van 20.000 personas a ver, es una pasada. No, hay mucha afición, Es yo tengo como, amigos también, gente. bueno, traje el cortometraje por si después queréis verlo, son 8 minutos. No nos va a dar tiempo, lo siento. No tenemos colgado por problemas de... No, por problemas de imagen. No, de imagen de las personas que salen de ahí. Sí, porque sí, por temas de tutelas y todas estas cosas que no pedir permiso, cada vez que lo pongo tengo que pedir permiso. Bueno, pues avanzamos. O sea, que tenéis que pedir permiso cada vez que proyectáis. Claro, por una persona. Por una persona todo el vídeo salí porque cambió su circunstancia legal. ¿Y a quién tenéis que pedirles permiso? ¿A las pues a los tutores. A los tutores. Bien, era difícil de superar, así que al año siguiente hicimos Juego de Tronos y hicimos un plan juego de rol en vivo. 50 personas vinieron el primer año, ¿sí? 60 el segundo porque tuvo muchísimo éxito. Sí. 65 el tercero, ya donde ya construimos un pueblo, ya construimos todos los trajes de la Guardia de la Noche, el hombre aquel, no sé cómo se llama, Caminante Blanco. Este año estamos haciendo un dragón para la cuarta parte. Es decir, cada vez nos lo estamos currando más. Y esto es producto de una señal. No, sigue. Tenemos el siguiente programa, que voy a toda caña, porque cada 5 minutos. El programa de autonomía personal, pues para que aprendan a llevar una vida autónoma, ¿no? Avanzamos. Necesitamos el equipo de fútbol, que fue uno de los que empezamos. Los tornillos de consumo. Empezamos con, si se pusieron ellos el nombre, es decir, que en ese momento, aquí damos la oportunidad de hablar, no hay ningún tipo de tabú. Pueden decir aquí los miembros de la asociación que hablamos de cualquier cosa. Y bueno, el equipo de fútbol era muy normalizado. La mitad eran personas usuarias y la otra mitad voluntarias. Como si hubiera alguna diferencia. Estoy hablando ahora como usuarios y voluntarios simplemente porque hay un tema identificativo, cierto tema que veáis un poco como lo hemos hecho. Pero realmente hoy en día esa distinción ya no cabe en la asociación, ¿no? Les dejamos a competir y pasamos completamente de cualquier tipo de paternalismo. Se entrena 2 horas a la semana, independientemente del día que haga. Y si no defiendes, te comes una bronca y te pones a correr 3 vueltas. Muy bien. En el sentido de que les tenemos que competir contra equipos que van a ser normalizados. No tiene sentido. Liga de equipos de personas con enfermedad mental. Bueno, pues si no queremos hacer guetos y pretendemos la integración, pues ya me diréis qué sentido tiene eso, ¿no? Sí, avanzamos.
Ahí veis, aquellos dos fallaron un penalti, con lo cual tienen que hacer 30 flexiones cada uno. Que el partido se pone difícil, saco el de las botas, ese que veis, ¿sabéis? Ya el partido es topa, porque esto también les enseñamos a hacer las faltas técnicas en el sentido de que, ¿qué pensáis que somos? El balón de Coubertin, que vamos a ir allí a jugar con un balón playa, ¿sabéis? Y que como somos un equipo con enfermos mentales, tal, no. O sea, vamos a repartir estopa si el partido se pone difícil. En cierta ocasión, de hecho fue en este partido, estábamos jugando contra un equipo del barrio, que es un equipo duro, y con 1-1 en el marcador, nuestro delantero centro, un tío con un trastorno de personalidad, marcó un gol, se fue al marcar el 2-1, faltaba media hora para acabar el partido, se fue al banquillo contrario y les dijo: joderos, hijos de puta, joderos. Y todo lo que había sido hasta ese momento un partido, pues más o menos, se montó un fregado espectacular. Aquello acabó como un gladiator, ¿sabéis? Es decir, todo el mundo metiendo el codo, las rodillas, bueno, yo volé por los aires 2 o 3 veces, cada vez que se evitaba una falta íbamos a hablar de todos encima, en plan, ¿sabéis? En plan camorra. Claro, ellos después no sabían si quien hacía la falta era un tío que a lo mejor tenía 2 condenas penales o era un voluntario, con lo cual no jugábamos ahí con el estigma a nuestro favor, ¿sabes? Qué bueno. Es decir, lo que nos importaba era ganar. Estos 2 carteles fue cuando jugamos contra el equipo de la oficina del Peregrino, les mandamos los papeles para picarles un poco. El día que jugamos ciclogénesis explosiva, dijeron que no se iban a presentar por la mañana y yo con todo preparado les mandé un GIF al correo electrónico de la oficina con una gallina y también se lo mandé de paso al obispado cuando no se atrevían a venir, bueno, pues para que preguntaran un poco, ¿no? Al final se presentaron, sí, avanza, un gran error porque perdieron 6-1, ¿sí? Y después montamos también un equipo de las mismas características, pero femenino. Las mismas características es enseñarles a hacer falta, es decir, a ganar, ¿sabéis? A competir y a ganar. Este es nuestro programa más importante hoy en día. El programa Ágora es un programa de continuación de estudios, es el que más gente implica. Estamos muy concienciados a la hora de que toda la gente tiene que tener un nivel mínimo educativo, con lo cual cualquier persona que vaya a estar en Itinera tiene que tener la ESO o tiene que estar sacándola. Es decir, la idea es que podemos hacer 2 tipos de terapias, pueden estar haciendo ceniceros o pueden estar estudiando. Evidentemente somos conscientes de las dificultades que tienen las personas, con lo cual no exigimos tampoco resultados, sino simplemente estar ahí en ese proceso, ¿no? Bueno, eso como mínimo. O sea, si sí, la ESO, luego hay gente, estamos desde la ESO, empezamos con la ESO, bachillerato, formación profesional, competencias, trabajos de universidad y ahora mismo estamos también empezando a preparar oposiciones. ¡Oh! ¡Caray! Sí, no, hemos empezado, ya sido. De hecho, en Itinera no contratamos psicólogos, no contratamos médicos, contratamos profesores, ¿sí? Contratamos maestros, educadores sociales. Bueno, es un poquito nuestra filosofía de trabajo. Entendemos que la parte sanitaria de la enfermedad ya está cubierta o debe estar cubierta por la administración, que es la responsabilidad que tiene. Pero nuestra, que es la integración, tenemos que hacerlo de otra manera, ¿no? Avanzamos. Estos son los distintos programas que lleva el Ágora. No solo es estudiar, es también un club de debate, enseñar a hablar en público, enseñar a investigar, la escuela de adultos que hay en Conso, por ejemplo, clases de informática, todo el mundo debe saber manejar un ordenador, saber buscar información por internet, clases de inglés, nivel básico, medio y de conversación, clubs de lectura, clubs de cine. Bueno, y este es el proyecto Minerva, que va a ser todavía mucho más complejo, ¿no? Avanzamos. El programa FAST es un programa de prelaboral, para enseñarles un poquito a trabajar. ¿Qué estamos haciendo? Rehabilitando un antiguo cementerio y una antigua alameda que estaba en el Hospital Psiquiátrico de Conso. Llevaba 40 años abandonado. Es también trabajo duro, ¿sabes? Nos juntamos los miércoles allí y es un trabajo sin bromas, en el sentido de que estamos manejando herramientas, estamos moviendo a lo mejor piedras de 200 kilos que tenemos que llevar entre varios. Y solamente estáis con los chicos, vosotros y los chicos. No, sí, estamos. No hay ningún técnico.
A ver, los técnicos de la asociación, en el sentido de que yo estoy como técnico de la asociación, pero estoy allí moviendo piedras como tal. El espacio patrimonial estaba completamente abandonado, a nadie le preocupaba. Ahora mismo vamos a sacar de aquí un contrato con el Concello de Santiago para rehabilitar toda la zona, lo que empezó siendo como una actividad de voluntariado, ahora mismo va a ser un contrato que va a aprovechar a las personas que han estado aquí trabajando. ¿Sí? Avanzamos un poquito para que veáis. Sí, 3 minutos me quedan. Vale, vamos avanzando. Educación medioambiental. Sí, avanza. Vamos viendo un poquito las fotos del cementerio, la antigua lápida del capitán, que al final resultó que era un espía en la Primera Guerra Mundial. Sí, aquí hay mucha historia, sí, mucha historia. Sí. Vale, seguimos avanzando. Ves un poquito cómo han sido las labores. Sí. Eso que hay ahí es bueno, el cruceiro, la sala de autopsias y un osario donde están todas las calaveras trepanadas. Se hacían allí cuando morían. Busca la locura. Sí. Sí. Interesante. Había ahí si queréis visitarlo, ya después trabajamos ahí. Bueno, vamos avanzando. Un poquito para que veáis el trabajo. ¿Sí? Mirad, por ejemplo, 3,5 metros de escombro para liberar una antigua puente que habían echado todo allí. Una lápida desconocida. Nos desvanecemos como flores en el sol. Cuando nuestro trabajo comienza. ¿Hacéis alguna retribución económica hacia ellos durante este proceso de la restauración? Sí, hacemos hacia los voluntarios. ¿Los retribuís algo económicamente a ellos? Nada, no hay presupuesto para eso, como mucho para conseguir herramientas que nos faciliten el trabajo. Ahora sí, cuando consigamos el contrato, los contratos que vayan saliendo allí van a ser para las personas que estuvieron en este proyecto. Avanza. Bien, ¿qué pasó? Teníamos un proyecto que nos llevó 10 años, restauramos cerca de 1,5 kilómetros de paseo alrededor del río, descubriendo huesos, tumbas, pistolas abandonadas de la guerra civil, un montón de patrimonio, y queríamos enseñarlo. Bien, ¿qué pasaba? Que en el hospital son muy cerrados para que la gente entre, entonces tuve que ir a pedir una serie de permisos para hacer un evento cultural para que la gente viniera a ver el cementerio. Avanza. Y se me ocurrió crear las noches de cine y luna, es decir, lo más ahora subversivo que puedes hacer en un hospital psiquiátrico no es que la gente salga, porque eso es precisamente de lo que se trata, de que la gente salga del hospital algún día y de que la gente pueda hacer su vida fuera. Lo que se trataba ahora es de que la gente entrara dentro del hospital, abrir las puertas del hospital. Y entonces creamos un ciclo de cine de terror en el hospital psiquiátrico. Una noche al año se abren las puertas para que dentro del hospital, que es muy bonito, que es un antiguo monasterio, y el cementerio, pues se puede hacer un ciclo de cine. Tuvo tanto éxito el primer año, que lo hicimos en el cementerio, en el segundo año, ya, vino Fernando Cortiz, el director de Apóstoles, sí, avanza, hicimos segunda, tercer año, cuarto año, quinto año, y este año será el sexto. Como me pones más, no me da tiempo a respirar. No, eso non nos vamos. Vale. Porque sabes que pasa? Que cada vez ahora hai unha performance que fan os rapaces de síndrome de Down, vale. La asociación de Down, e entonces tamén... Termino. Claro. Termino. Pero dar un poquito... Y aparte claro, hacer esta actividad... Claro. Perdón. Pues hacer porque es el resultado 5 o 6. Vale, no puedes decir. Bueno, estos servicios protegidos, avanza. Sí. Estos son los cursos de formación en voluntariado que hacemos. Cada año unos son gratuitos, son homologados por la universidad. El año pasado se llamó precisamente a Sociedad Enferma. ¿No estás invitado porque era mí? Sí, se hacen a través del SEPI. Avanzamos. Bueno, nuestro boletín avanza. La página de ellos de información sobre todas las actividades que están funcionando sobre Ventana de Santiago. El programa Polo es cuando nosotros somos voluntarios en otras instituciones. Por ejemplo, en el Compostela vamos a ayudar o ayudamos con centinelas, que es hacer traslados de muebles para gente que no tiene recursos. Y luego nos va a ser un programa de comunicación social. Y esto pasa a las seguidas ya. Y tiene la cotidiana. ¿Sí? Esto es todo
lo que tiene realmente importancia, que la gente sea feliz y son los momentos fuera de la actividad, ¿no? Cuando estamos relajados, cuando no estamos haciendo nada, cuando solo somos amigos, cuando somos personas. Y ahí terminamos. Vale, pues